Muy buen día, estimado docente. Hoy vamos a presentar el caso de Lucía mediante una presentación teatral. Bueno, Lucía es una estudiante de 19 años que evita participar en clase por miedo a equivocarse, debido a críticas constantes que recibió en el pasado y que afectaron su autoestima y seguridad. Esto la llevó a desarrollar conductas que, y pensamientos de inseguridad. Sin embargo, al ingresar a la universidad, un entorno más positivo y el apoyo de sus compañeros favoreció a que dé un cambio progresivo, a ganar confianza y que se anime a participar y fortalecer sus motivaciones personales. Bueno, en síntesis, pasa de una actitud de miedo y retraimiento a una actitud de participación activa. Iniciamos. Hay algo en Lucía que me hace detener un momento. Está en la universidad, tiene las respuestas, entiende el tema, pero casi nunca levanta la mano. Y no parece simple timidez. Es como si, justo antes de hablar, algo dentro de ella se activara y la detuviera. Me pregunto, ¿esto empieza aquí o viene de antes? Desde una mirada psicológica, probablemente no sea algo del presente, sino el resultado de experiencias previas. No es algo que empiece aquí. Esto viene de antes, de la secundaria. Ahí sí participaba, pero cada vez que se equivocaba, la experiencia no era fácil para ella. Aquí ya podemos pensar en cómo las experiencias repetidas van generando patrones de respuesta. ¿Te refieres a errores normales en clase? Sí, pero no vividos como algo normal. Cuando se equivocaba, la reacción de los demás no siempre era cuidadosa, y eso influye directamente en cómo se percibe esa experiencia. ¿Y eso puede quedarse tanto tiempo en alguien? Sí, porque no solo se queda en el error, se queda en la emoción, en cómo te sentiste frente a todos en ese momento. Entonces lo que vemos ahora tiene raíces profundas. Exacto. No aparece de la nada, se construye con el tiempo. Quiero entender ese origen. Volvamos a la secundaria. Aquí podemos analizar cómo una conducta se forma a partir de sus consecuencias. Lucía, responde. Eh, Creo que podría ser la B. No, no es correcto. Esto ya se ha visto en clase, Lucía. Deberías tenerlo más claro a estas alturas. Pero, profe, me hubiera preguntado mejor a mí. Eso era muy fácil. La pregunta era para Lucía. Concéntrate en tu trabajo. Era algo tan simple, no lo pudiste responder porque solamente escuchaste la voz del profesor. Estaba decepcionado de ti. Te humillas al resto. Y después de eso, algo en ella cambia. No solo por el error, sino por la experiencia completa, la exposición, las miradas, la incomodidad. Antes tú participabas más, ahora casi no hablas. Sí, es que cuando me equivoco siento que todos se quedan pensando en eso, como si fuera lo único que hice. Pero fue solo un error. Sí, pero en el momento no se siente así. Entonces, no es solo lo que pasó, sino cómo se sintió. ¿Puede esa sensación repetirse lo suficiente como para cambiar una conducta? Sí, desde el conductivismo de Skinner, esto se entiende como aprendizaje por consecuencias. La conducta de participar queda asociada a estímulos aversivos. Corrección pública, incomodidad, posible juicio social. Esto funciona como un castigo que reduce la probabilidad de que la conducta se repita. Al mismo tiempo, cuando Lucía evita participar, evita ese malestar. Esa evitación actúa como refuerzo negativo, porque reduce una sensación incómoda. Entonces, no es una decisión consciente. No completamente. Es aprendizaje. La conducta se va moldeando sin necesidad de un análisis consciente. Años después, Lucía está en la universidad. Todo es distinto, pero algo en ella sigue igual. Si el contexto cambió, ¿por qué la sensación se mantiene? Tal vez la clave no está solo en lo que ocurre, sino en lo que observa. Profe, yo creo que depende del contexto social. Buena respuesta, muy asertiva. Oye, tú sabes la respuesta. ¿Por qué no participas? Porque siento que si hablo me voy a equivocar y otra vez va a ser incómodo. Pero equivocarse es normal. Sí, pero no siempre se siente así. Aquí aparece algo importante, la expectativa. Lucía espera que equivocarse tenga consecuencias negativas. ¿Esa expectativa puede cambiar? Sí,
Desde la teoría cognitivo-social de Albert Bandura, el aprendizaje también ocurre por observación. A esto se le llama aprendizaje vicario. Lucía observa a su compañera equivocarse, corregirse, seguir hablando y no pasa nada negativo. Eso entra en conflicto con lo que ella esperaba. Entonces, lo que ella creía empieza a moverse. Exacto. Y cuando ella misma empieza a participar y no recibe consecuencias negativas, se empieza a reconstruir esa asociación previa. Como si estuviese aprendiendo, pero en un contexto distinto. Sí, exactamente. Y con el tiempo, el cambio deja de ser solo conductual, empieza a ser algo más interno. Ya no es solo evitar o aprender observando. Es como Lucía se percibe a sí misma. He notado que participas más. Sí, todavía me pongo nerviosa, pero ya no me quedo callada. Creo que siempre supe las respuestas, solo que antes no confiaba en mí. ¿Alguien quiere participar? Yo, Ese yo ya no es el mismo de antes. ¿Qué cambió realmente? Desde el humanismo de Carl Rogers y Abraham Maslow, esto refleja un proceso de desarrollo personal. Lucía empieza a actuar de forma congruente con lo que es y lo que sabe. Ya no está guiada solo por el miedo o por las experiencias pasadas. Aparece la confianza en sí misma y el desarrollo del propio potencial, lo que se conoce como autorrealización. Entonces el miedo no desaparece. Pero ya no la detiene. Ahora decide a pesar de él. Si miro todo el caso de Lucía, me queda una pregunta inevitable. ¿Cómo se entiende realmente todo este proceso? El conductivismo explica el inicio, las experiencias negativas en la secundaria que la llevaron a evitar participar. El cognitivismo social explica el cambio, al observar a otros, aprender y empezar a cuestionar ese miedo. Y el humanismo explica lo más profundo, cuando empieza a confiar en sí misma y a actuar desde esa confianza. Entonces no es una sola historia. No, es un proceso. Y poco a poco, Lucía deja de esconderse y empieza a elegirse. La historia de Lucía nos muestra que la personalidad se construye poco a poco, a partir de nuestras experiencias, aprendizajes y emociones. Cada etapa de su vida influyó en cómo actuaba, pero también le permitió cambiar y crecer. Al final entendemos que, aunque el pasado puede marcarnos, no define completamente quiénes somos. Siempre podemos aprender, mejorar y confiar más en nosotros mismos. Gracias.